Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Movimiento Galimplant. Bueno, es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y es un placer inmenso también tener hoy aquí con todos nosotros al doctor Antonio Murillo. No sé cómo presentarle, no sé si presentarle como un odontólogo espectacular, no sé si presentarlo como un amigo espectacular, no sé cómo presentarlo. Tengo el placer de conocerlo personalmente y es una auténtica bendición que forme parte de nuestra familia. Él es, bueno, para los que le conozcáis ya sabéis perfectamente cómo es, y para los que no lo conozcáis, además de un profesional inmenso, es una persona con un grandísimo corazón y un gran amigo. A nivel curricular, pues es que no sé ni por dónde empezar. Os voy a decir que él es licenciado en odontología por la Universidad Alfonso X, tiene máster en cirugía vocal, implantología y periodoncia por la Universidad Rey Juan Carlos y un sinfín de formaciones más. Además es director de diferentes formaciones, másters, modulares y es también el director de la Clínica La Puebla, en la cual pues ejerce su clínica privada. Doctor Murillo, un placer tenerte aquí hoy con todos nosotros. Espero que todos disfrutéis de su conferencia. Bienvenido y mucha suerte. Muchas gracias, César. Para mí es un placer compartir este ratito de la noche con todos vosotros y antes de empezar esta conferencia que vamos a realizar sobre cómo obtener resultados predecibles y evitar la pérdida de hueso marginal a través de los pilares intermedios, pues quería agradecer a Galimplant, al Movimiento Galimplant, por contar conmigo en esta noche. El trabajo que vamos a presentar y los conceptos que vamos a mostrar son un trabajo de equipo. En este trabajo de equipo pues, influyen muchas personas, Jesús y Leana, todo el equipo de Galimplant, así como Lisandra, allí, pues todo el equipo de Clínica La Puebla, que somos los que realmente todos los días compartimos y trabajamos esta filosofía conceptual, ¿no? Y lo que vamos a intentar mostrar en este ratito, en estos 20-25 minutos a continuación, pues es como dentro de una filosofía completa introducimos los pilares intermedios como un cambio en el paradigma para estabilizar la pérdida de hueso marginal. Entonces, el pilar intermedio va a ser el nexo de unión de toda la presentación. Y lo que voy a intentar es establecer una toma de decisiones basada en el uso de esos pilares intermedios. Y esa toma de decisiones la vamos a realizar a través de una evidencia científica y una evidencia clínica. ¿Por qué? Porque nosotros como clínicos diarios lo que tenemos que hacer es establecer protocolos basados en los conocimientos actuales. Y a día de hoy, la evidencia científica en el uso de estas piezas intermedias realmente genera un cambio conceptual para nosotros como clínicos diarios. Con lo cual, en este transcurso de la presentación, intentaré responder a tres preguntas fundamentales, que son el por qué tenemos que utilizar estos pilares intermedios, cuándo y cómo los vamos a utilizar. Y este va a ser el esquema que nosotros vamos a seguir en el transcurso de la presentación. Con lo cual, voy a empezar basando en la evidencia científica disponible. Y es que a día de hoy el concepto de estabilidad y estética periimplantaria juega un rol fundamental en las rehabilitaciones de nuestros tratamientos mediante implantes dentales. Con lo cual, ese pilar intermedio se va a relacionar con el implante, se va a relacionar con el cambio de plataforma, se va a relacionar con el diámetro que debe tener en relación con el implante y también se va a relacionar con la distribución de las cargas oclusales, así como con la pérdida de hueso marginal y con la contaminación bacteriana. Quiere decir que ese pilar intermedio va a jugar un rol fundamental en el concepto de la implantología actual, porque no solamente lo utilizamos con un único fin, sino que es múltiple, como estamos viendo en esta presentación y en esta diapositiva, los usos y la importancia que va a tener el pilar intermedio.
Si nosotros evaluamos esos pilares intermedios y esas tomas de decisiones, tenemos que tener en cuenta que ese pilar intermedio se va a localizar, va a estar ubicado sobre un implante osteointegrado. Ese implante osteointegrado, por definición, es donde comienza toda la implantología, porque obviamente la implantología, por definición, es un implante y es un implante osteointegrado. Con lo cual, nosotros tenemos que conocer muy bien en ese implante que nosotros vamos a manejar su macrogeometría, su microgeometría y su conexión. A día de hoy, el implante más rutinario, más polivalente, más versátil para todas las áreas anatómicas en las que nosotros podemos colocar un implante es el implante bone level, un implante completamente de superficie rugosa que va a permitir el tratamiento tanto en zonas anteriores como en zonas posteriores. Por eso, para los clínicos diarios que realmente quieran manejar protocolos predecibles y, sobre todo, repetir de forma constante y continuada el mismo hábito, el implante bone level de conexión cónica interna va a ser el implante más prevalente en las consultas diarias actuales, habiendo otras opciones terapéuticas. Y dentro de ese implante bone level de conexión cónica que nosotros vamos a manejar, obviamente tenemos que conocer todos los conceptos relacionados con ese implante. De ahí la importancia de interiorizar la biomecánica de los implantes que nosotros vamos a manejar. Y el implante siempre va a estar relacionado con un tratamiento integral. A día de hoy nosotros debemos ser integradores de las fases quirúrgicas, de las fases de manejos de los tejidos y de las fases protésicas. Esa ha sido la evolución del interés en el transcurso de las últimas décadas. Todos los tratamientos que realizamos van a tener una triple realización a nivel quirúrgico, a nivel perimplantológico y a nivel protésico. Por eso tenemos que basar nuestro conocimiento en qué tratamiento vamos a realizar y con qué materiales los vamos a ejecutar. Porque a partir de ahí, ese implante osteointegrado, que va a tener, como dijimos anteriormente, una macro y una microgeometría que permite la osteointegración, a través de la conexión, nosotros vamos a establecer la realización de una prótesis. Y es en esos 4 o 5 milímetros finales de la relación de los tejidos perimplantarios con la prótesis donde va a surgir el concepto de la fibrointegración. Es decir, los implantes osteointegrados, por definición, van a tener un manejo del tejido perimplantario y ese manejo del tejido perimplantario y esa gestión tisular lo vamos a realizar siempre a través de un pilar intermedio. Ese pilar intermedio va a permitir la unión posteriormente a las fases protésicas. Y de esta manera tenemos la unión de las 3 partes fundamentales de la implantología hoy: las fases quirúrgicas, las fases perimplantarias y las fases protésicas. ¿Para qué? Para que nosotros, como hemos dicho anteriormente, podamos conectar un implante a una prótesis a través de un pilar intermedio y de una interfase. Esa interfase va a permitir realizar una prótesis cemento atornillada que reúna las mejores características de la prótesis cementada y de la prótesis atornillada, la pasividad de las prótesis cementadas y el poder levantarse y el poder mantenerse de las prótesis atornilladas. Y todo esto, como dijimos anteriormente, está dentro de una filosofía integral en la que nosotros vamos a buscar, obviamente, la función, osteointegración por definición del implante, que permite la rehabilitación protésica. Pero como requisito fundamental de los tratamientos implantológicos actuales está la estética y la estabilidad periimplantaria. Y, cómo no, el mantenimiento a medio y largo plazo de los tratamientos realizados. Por eso, en implantología todo comienza con el implante y es muy importante que nosotros conozcamos perfectamente la biología, la mecánica y todas las cuestiones relacionadas con los materiales que vamos a colocar. Pero tenemos que tener en cuenta que una vez que nosotros hemos determinado que el implante a día de hoy bone level con una conexión cónica es el implante
más predecible para utilizar en todas las áreas anatómicas, tenemos que tener en cuenta que ese implante bone level y toda la implantología en general va a comenzar el eje y todo lo que va a unir a la implantología es la posición tridimensional. En esa posición tridimensional, el implante bone level de preferencia debe estar siempre en una posición subcrestal. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a empezar a construir la arquitectura de los tejidos duros y de los tejidos blandos. Vamos a reunir los requisitos de estabilidad y estética periimplantar. Y revisiones sistemáticas con metaanálisis, como esta que estamos mostrando ahora mismo en la presentación, pues avalan que la pérdida de hueso marginal alrededor de los implantes va a ser siempre menor en posiciones subcrestales que en posiciones equicrestales. Por eso la filosofía que nosotros manejamos, la filosofía Galimplant, va a tener siempre un prerequisito fundamental, y es que el implante bone level de conexión cónica, el implante IPX, va a estar colocado siempre en una posición subcrestal, como un requisito inicial de nuestros tratamientos. Con lo cual, si nosotros continuamos, hemos analizado esa posición que debe ser subcrestal, pero también muchas veces nos surgen cuestiones en relación con la conexión. Hemos dicho que hay 3 componentes fundamentales que nosotros tenemos que saber manejar y conocer perfectamente de los implantes que colocamos. Es la macrogeometría, la microgeometría y la conexión. A día de hoy hay principalmente 3 tipos de conexiones: las conexiones externas, las conexiones internas planas y las conexiones internas cónicas. En comparación de esas conexiones, y cuando analizamos en la evidencia científica más reciente, como vemos 2 artículos de los años 2021 y 2023 de este mismo año, y evaluamos la conexión externa versus la conexión interna cónica y la conexión interna plana versus la conexión interna cónica, tenemos que tener en cuenta que a día de hoy la conexión más favorable para construir toda la prótesis a nivel de los implantes es la conexión interna cónica, ya que tanto la comparativa entre una conexión externa versus una interna cónica como una interna plana con una interna cónica dan como resultados que las conexiones internas son mucho más favorables a nivel de la estabilidad, a nivel de la pérdida de hueso marginal, son mucho mejores y además tienen mucho menor riesgo de complicaciones. De ahí la importancia de que nosotros utilicemos una conexión de alta estabilidad, tanto a nivel protésico, a nivel mecánico, como a nivel biológico. Y de ahí la importancia de que nosotros conozcamos perfectamente lo que utilizamos, los materiales que realizamos los tratamientos. Bien, esa conexión del implante está dentro de una serie de cuestiones fundamentales que nosotros analizamos en la evidencia científica. Como hemos dicho anteriormente, podemos tener una toma de decisiones, los pilares intermedios sobre el implante, sobre la conexión del implante, sobre la profundidad del implante, que también va a estar relacionado con la altura de nuestros pilares. Y luego tenemos que tener en cuenta que esos pilares intermedios van a tener unos requisitos en su fabricación en cuanto a su diámetro, para permitir que sean más estrechos que el implante y así producir un cambio de plataforma. Cuestiones estas que veremos posteriormente. Todo esto va a estar relacionado, la posición del implante, la conexión, el diámetro del pilar y el cambio de plataforma con la pérdida de hueso marginal. Y también es muy importante entender que la posición subcrestal del implante y la utilización de un pilar intermedio no solamente es una cuestión evidenciada para estabilizar la pérdida de hueso marginal, sino que también es muy importante para la distribución de las cargas oclusales. Todo ello, como os he dicho anteriormente, uno de los requisitos de la implantología está en el mantenimiento. Y a día de hoy sabemos que la mejor forma de mantener un paciente es evitando la contaminación bacteriana. De ahí la importancia de conocer que los tratamientos que utilizan una conexión cónica en un implante bone level y un pilar intermedio colocado el primer día de intervención quirúrgica, siempre que sea posible, va a ser la forma más estable y más preferente para minimizar esa contaminación bacteriana. Por eso, el diámetro
del pilar intermedio con el implante y el cambio de plataforma van a ser uno de los prerequisitos fundamentales para empezar a construir el concepto de disminuir la pérdida de hueso marginal o incluso ser capaces de conseguir un aumento de ese hueso marginal. En todos los tratamientos que realizamos, en todos, vuelvo a repetir, siempre tiene que haber un pilar intermedio. Ese pilar intermedio puede ser utilizado con diferentes metodologías o diferentes formas, como son los pilares rectos estéticos, que es en los que vamos a centrar nuestra presentación de hoy, pero también tenemos otro tipo de pilares que siempre van a ser una alternativa de tratamiento. ¿Por qué? Porque el pilar ideal para realizar todas las rehabilitaciones y implantes soportadas van a ser los pilares rectos estéticos. Esos pilares rectos estéticos van a ser pilares que van a tener los requisitos fundamentales para construir la estabilidad periimplantaria. O lo que es lo mismo, con los pilares rectos estéticos nosotros podemos minimizar la pérdida de hueso marginal o incluso conseguir el hueso arriba de una forma favorable. Por eso, en la ecuación de la utilización de los pilares intermedios, tenemos que tener en cuenta que el diámetro del implante, del pilar en relación al implante, y que exista un cambio de plataforma implante-pilar, es la primera forma, es el método de elección inicial, porque luego va a haber otros requisitos fundamentales, para minimizar la pérdida de hueso marginal. Con lo cual, estos conceptos en el transcurso de la evidencia científica han sido ampliamente avalados y testados. Nosotros sabemos que a día de hoy tenemos que tener un menor diámetro del pilar en relación con el implante, que sea más estrecho que el implante, que se permita un cambio de plataforma mayor, es decir, que haya una separación entre el implante y el pilar en componente horizontal, y de esta manera empezaremos a tener estabilidad periimplantaria. Esto es el concepto de One Abutment, One Time, que nosotros intentaremos siempre que sea posible, como posteriormente veremos, colocar el pilar el primer día de la intervención quirúrgica. Con lo cual, en este pilar recto estético vamos a tener dos grandes grupos. Todos ellos van a tener una doble característica, que van a permitir también construir piezas que sean muy resistentes a la contaminación bacteriana. ¿Por qué? Porque van a ser mecanizadas, y al ser mecanizadas vamos a tener una perfecta adaptación entre la conexión del implante y el pilar. Y esa perfecta adaptación, esa disminución de las interfaces para que no existan los microgaps, permiten la estabilidad periimplantaria. Con lo cual, todas las piezas que nosotros utilizamos en nuestros tratamientos se van a basar en piezas mecanizadas y que posteriormente van a ser anodizadas. Y el anodizado va a permitir el color de la pieza que estamos viendo. De tal manera que tenemos piezas de pilares rectos estéticos antirrotacionales que van a ser amarillas y piezas de pilares rectos estéticos que van a ser rotacionales de color morado. Y de esta manera nosotros tenemos una pieza totalmente mecanizada, anodizada, con unas características que van a permitir el concepto de fibrointegración y también el concepto de minimizar la filtración bacteriana. Bien, esa contaminación bacteriana es otro de los prerequisitos fundamentales de las piezas. De ahí la importancia de la mecanización y la anodización, porque sabemos que esas características van a ser muy predecibles para obtener piezas que sean altamente estancas para el concepto de estabilidad y estética periimplantaria. Y como concepto fundamental también tenemos que entender que la posición de los implantes bone level en una posición subcrestal no es una cuestión aleatoria o no es una cuestión menor. ¿Por qué?
porque aquí os muestro un artículo muy reciente publicado que da una tendencia actual en la que se evalúa que la posición de los implantes corona-apical está relacionada también con la distribución de las cargas oclusales y con el estrés que reciben los implantes. Teniendo en cuenta la posición equicrestal, la posición menos 1 milímetro subcrestal o la posición menos 2 milímetros subcrestal, en este artículo evalúan que el implante que recibe más estrés y la zona que tiene más tensión es el implante en una posición equicrestal. Y sin embargo, el que está más protegido, el que tiene menos estrés oclusal, va a ser el implante más subcrestal, de menos 2 milímetros. De ahí la importancia de que todos los implantes bone level y nuestra filosofía Galimplant los colocamos siempre al menos en una posición de menos 2 milímetros subcrestal. Porque a medida que el implante esté en una posición más equicrestal, más relacionada con la cresta, va a tener mayor riesgo de complicaciones biológicas, es decir, de periimplantitis, y mayor riesgo de complicaciones mecánicas, incluso las fracturas. Con lo cual, el implante tiene que estar siempre en una posición subcrestal para empezar a construir los prerequisitos de estabilidad preimplantaria desde un punto de vista biológico y desde un punto de vista mecánico. Por eso, esta evidencia científica a nosotros nos permite entender que la colocación de un pilar intermedio no solamente consiste en externalizar un implante de conexión interna, sino que un pilar intermedio permite a día de hoy individualizar el concepto de estabilidad y de estética en periimplantología. Y de ahí la importancia de que nosotros utilicemos de forma constante y continuada en todos nuestros tratamientos de implantes estas piezas intermedias que nos van a permitir construir en esos 4 o 5 últimos milímetros perimplantarios lo que nosotros deseamos, que es tratamientos de alta estabilidad y de alta estética. Por eso hemos establecido un decálogo de los pilares intermedios como unas reglas o unos parámetros en el que nosotros intentamos transmitir la información de cómo se tienen que utilizar estos pilares, ¿no? El primer punto de este decálogo es que la unión del implante con la prótesis siempre se debe realizar a través de un pilar intermedio, como hemos dicho anteriormente. Debemos en todos los casos que realicemos, sea para prótesis fijas, sobre implantes, prótesis removibles, utilizar un pilar intermedio. Ese pilar intermedio, de preferencia y siempre que sea posible, debe colocarse el mismo día de la cirugía del implante, en una sola fase quirúrgica. Es decir, nosotros el concepto de colocación de un implante con un pilar intermedio lo asociamos siempre a una primera fase quirúrgica, porque sabemos que es la forma más predecible a día de hoy de obtener una alta estabilidad preimplantaria. Luego vamos a ver que existe alguna excepción relacionada sobre todo con los torques de inserción. El tercer punto es que el pilar intermedio será antirrotacional en prótesis unitaria y rotacional en prótesis múltiple para que nosotros podamos realizar una indexación correcta en la prótesis unitaria o poder realizar una correcta pasividad en la prótesis múltiple. El cuarto punto es que el pilar intermedio tiene que ser macizo de una pieza. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, la contaminación bacteriana es uno de los requisitos fundamentales de la implantología actual y siempre que existe un tornillo pasante vamos a tener un mayor riesgo de contaminación. Por eso, como sabemos que la contaminación puede llevarnos conjuntamente con otros factores de riesgo, ya que las bacterias son la etiología principal de la periimplantitis, nosotros tenemos que minimizar esa contaminación y una de las maneras que tenemos es utilizar pilares intermedios macizos, tanto para prótesis unitaria como para prótesis múltiple.
El pilar intermedio, como hemos dicho en el transcurso de esta presentación, debe ser más estrecho que el implante y tener un cambio de plataforma en componente horizontal con el implante. De esta manera nosotros empezamos a construir el concepto de estabilidad perimplantaria. El sexto punto es que la altura del pilar intermedio va a depender de la profundidad ósea donde se ha colocado el implante y de la altura vertical de los tejidos blandos. En nuestro concepto, nosotros entendemos que el pilar intermedio va a estar relacionado con los dos tejidos perimplantarios, tanto con el hueso como con el tejido blando. De ahí la importancia, como hemos dicho anteriormente, de que nosotros vamos a colocar el implante siempre en una posición subcrestal y la altura de ese pilar va a depender de esa posición subcrestal y va a depender de la altura vertical de los tejidos blandos. El séptimo punto es que dentro de las opciones terapéuticas que nosotros tenemos de alturas de pilares, nosotros vamos a recomendar las alturas entre 2 a 4 milímetros, pudiendo utilizarse también en diversas circunstancias más excepcionales, pilares de altura 1 milímetro o pilares de altura 5 milímetros. Pero nuestra recomendación es que la altura oscile entre los 2 a 4 milímetros, ya que entendemos que si tenemos que utilizar un pilar intermedio de 1 milímetro de altura, significa que muchas veces ese implante está mal ubicado en la posición tridimensional coronapical, ya que, como hemos dicho anteriormente, el implante debe estar colocado al menos 2 milímetros subcresta. El octavo punto es que el torque de inserción del pilar intermedio debe ser siempre el torque definitivo. Cuando nosotros coloquemos este pilar intermedio, debemos atornillar el pilar con torque definitivo, mediante una llave de carraca dinamométrica o similar como motor. Su recomendación para los pilares rectos estéticos, rotacionales, es de que atornillemos el pilar al menos a 30 NCM, pudiendo llegar hasta los 35. Y cuando nosotros atornillamos este pilar, el tornillo con el que vamos a construir posteriormente la prótesis de métrica 2 debe apretarse también con llave de carraca dinamométrica o similar con menos 5 NCM de los que le hemos dado al pilar anteriormente. Quiere decir, si nosotros hemos apretado el pilar intermedio a 35, el tornillo lo apretaremos a 30. Y si hemos atornillado el pilar intermedio a 30, el tornillo lo apretaremos a 25. Son las dos opciones que tenemos. A excepción del tornillo angulable, una de las últimas novedades que presenta Galimplan, que debe ser apretado también con llave de carraca dinamométrica o similar entre los 20 y los 25 NC. El noveno punto es que la prótesis sobre implantes debe realizarse siempre mediante interfases. Es decir, en el método que hemos mostrado anteriormente, veíamos cómo el pilar intermedio iba a estar posteriormente la prótesis construida a través de una interfase para, encima de esa interfase, cementar la corona. Con lo cual es una corona cemento atornillada a través de una interfase. Y el último punto, en cuanto a los puntos, es un factor biológico. Tenemos que tener en cuenta que para tener la estabilidad y la estética, nosotros tenemos que tener una transición de tejido perimplantario, de tejidos blandos. Pues la altura de ese perfil de emergencia va a oscilar entre los 2 y los 4 milímetros. Y la profundidad subcrestal del implante entre 1 a 4 milímetros. Estos factores están en estudio. Nosotros, como hemos dicho anteriormente, a día de hoy está evidenciado la posición subcrestal, está comprobado como incluso la posición de al menos 1 milímetro subcrestal muchas veces puede llegar a producir dehiscencias óseas en muchos de los casos realizados. Y nosotros entendemos que la posición subcrestal al menos debe ser la recomendación de menos 2 milímetros. Pero como hemos visto anteriormente, a medida que
ese implante está en una posición en relación con la cresta más subcrestal, 2 milímetros es mucho más favorable que 1, tanto a nivel biológico como a nivel mecánico. Compartir lo que nosotros creemos, ¿no?, que debe ser el final de la estabilidad y la estética perimplantaria, la armonía para que una prótesis tenga un correcto mantenimiento. Y ahí la importancia de tener tejidos y la importancia de la ubicación correcta de todos los materiales que nosotros hemos descrito en esta presentación. Sin más, aprovecho para desearos a todos buenas noches y agradeceros vuestra presencia en esta conferencia online. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Antonio, por tu conferencia breve, pero intensa y llena de conocimiento. Muchas gracias. Vamos a darles, si te parece, 2 minutillos para que nos hagan ahí preguntas. Nos están diciendo, por ejemplo, ya queremos más. O sea, se les ha hecho corta, se les ha hecho corta. Quieren adentrarse más. Bueno, animo a todos a que hagan sus preguntas ahora a través del chat que pueden encontrar en la parte inferior de sus pantallas, y así pues el doctor Murillo contestará pues a 2 o 3 preguntas. Bueno, aquí también te mandan saludos. Diego Estancampiano te manda un abrazo desde Granada y te dice gracias, que ha sido muy clara la conferencia. Muchas Estamos gracias. recibiendo mucha gente que te da las gracias y te saluda. Y a ver, esperamos que hagan las primeras preguntas para que puedas empezar a responderlas. Aunque bueno, creo que ha quedado todo muy claro. De todas formas, ya tenemos, mira, la primera pregunta, que dicen riesgo de fragilidad y fracturas, porcentaje de riesgo de fractura. Porcentaje, Eduardo, no entiendo a qué te refieres exactamente. ¿Me podría matizar un poquito más? De todas Vale, pues maneras, Eduardo. mientras Eduardo contesta, lo más importante, como bien dice el profesor Vadillo muchas veces, es lo más importante. Y lo más importante de una filosofía es entender completamente cuál es la filosofía, ¿no? Quiere decir, si nosotros trabajamos en una metodología de tratamiento, lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones y seguir la evidencia científica que ha llevado a esas recomendaciones. El tema de la posición subcrestal creo que es muy importante y hay que entender que el implante bone level de conexión cónica es que es un implante que está preparado precisamente para estar en una posición subcrestal. A medida que esa posición subcrestal no es tal y el implante está en una posición más equicrestal o incluso pueda exponerse a nivel supracrestal, es que el implante está en riesgo de complicación biológica, es decir, en riesgo de patología preimplantaria y en riesgo de complicación mecánica. De ahí la importancia de seguir la metodología. Al contrario, si nosotros seguimos esas directrices claras, ¿no?, de una posición más subcrestal y la utilización de un pilar con el torque definitivo y que esté verificado mediante una llave dinamométrica de Carraca, obviamente es que minimizamos de una forma exponencial el riesgo de complicación mecánica y biológica. Eso por un lado. Y el segundo punto es que hay que entender que el diámetro de los implantes, en nuestro concepto, en nuestra filosofía, van a tener una indicación. Cada zona anatómica va a tener un diámetro de implante a utilizar y el implante estándar, el implante convencional, en la filosofía Gallimplant, comienza con los implantes de diámetro 4. El implante de 3.5 es un implante que se utiliza en situaciones muy concretas, porque además sabemos que a día de hoy esa posición subcrestal es preferente y utiliza implantes de diámetro mayor, ya que a medida que nosotros profundizamos más en la cresta ósea, las anchuras son mayores
y nos permite utilizar implantes de mayor diámetro completamente protegidos por hueso o con técnicas de regeneración mínimamente invasivas. Espero haberte Muy contestado. claro, Antonio. Edu. Pero bueno, Eduardo decía, se refería al riesgo de fragilidad y fracturas con respecto al ser más ancha, más estrecha la conexión. No existe, al contrario, es la manera más estable y más preferente para realizar los tratamientos. Lo que hay que hacer es atornillar con los torques recomendados que acabamos de decir y realizar los protocolos de una forma conceptual que sea muy clara y muy concreta. Ahora sí que se ha animado la gente y tenemos ya un montón de preguntas. Quiero leer una especial porque viene desde Quito, Ecuador. Nuestros amigos de Latinoamérica siempre siguiéndonos desde allá te dan las gracias y nos preguntan si se puede conseguir los mismos resultados que usted presenta cuando se utiliza una conexión hexagonal interna. He intentado responder a esta pregunta. Agradezco a mis amigos y colegas de Ecuador que realicen esta pregunta y espero que nos veamos muy pronto en el curso modular que allí se va a realizar. No es posible conseguir lo mismo porque a día de hoy, como además he intentado presentar, sabemos que las conexiones internas planas son unas conexiones menos adecuadas que una conexión interna cónica. La conexión interna cónica es una conexión superior en cuanto a microfiltraciones, a estabilidad de la microfiltración y también a nivel de las complicaciones mecánicas. Y eso ya genera de por sí un punto fundamental, y es que el implante hexagonal o el implante de conexión interna plana es un implante que no debe colocarse en una posición subcrestal muy marcada, porque al tener mayor riesgo de micromovimientos, pues esos micromovimientos pueden llevar a mayor riesgo de fracturas y a mayor riesgo de patología perimplantaria. Por eso no se debe utilizar hoy la filosofía que nosotros hemos preconizado y que estamos diciendo ahora con implantes de conexión internas planas. No es recomendable. Vale, voy a coger dos preguntas y las voy a unir, que nos dice, en caso de carga inmediata de una pieza unitaria, si colocas un pilar intermedio y luego el cilindro de carga inmediata, y esta la uno con otro doctor que nos pregunta cómo se selecciona la altura ideal del pilar intermedio, ¿qué tienes en cuenta? Son muy buenas preguntas las dos. La primera es en relación a los protocolos de carga o provisionalización inmediata. Nosotros a día de hoy disponemos de dos piezas para poder hacerlos, las interfaces y los pilares de carga. Hoy preferimos realizar las prótesis inmediatas o los aditamentos customizados a través de interfaces en vez de pilares de carga, puesto que son más pequeños, ya vienen directamente mecanizados y anodizados y son mucho más prevalentes a la hora de realizar prótesis más simples y sencillas. Y la segunda pregunta, César, ¿Era, qué tomas en cuenta a la hora de seleccionar la altura ideal del pilar intermedio? Pues para seleccionar la altura del pilar intermedio, pues hemos descrito ahí en el decálogo, ¿no? Pues que nosotros tenemos que saber primero la posición subcrestal. La posición subcrestal al menos debe ser de 2 milímetros. Una vez que nosotros hemos posicionado el implante 2 milímetros subcrestal, ya el pilar intermedio directamente se convierte en una altura de al menos 2 milímetros, porque el pilar intermedio debe estar siempre en una posición al menos a nivel crestal. Y a partir de ahí, lo importante es tener perfil de emergencia para realizar la prótesis. Con lo cual, si nosotros hacemos una suma, los 2 milímetros de posición subcrestal más al menos 2 milímetros de tejido blando se convierten en que
desde la posición del implante a el margen libre de los tejidos debe haber al menos 4 milímetros de altura, con un pilar de al menos 2 milímetros. Vale. Bueno, comentarle a la gente, ya que lo has mencionado, que mañana tendremos colgado también el decálogo para que todos puedan seguirlo y que sea pues una referencia para todos ellos en caso de que quieran consultarlo más a menudo. Estará colgado en las redes sociales y en la página web, en el apartado que tenemos de Antonio Murillo, en la página de Galimplant. Voy con una última pregunta porque tenemos varias y para, bueno, la gente me imagino que querrá también recogerse, pero voy por una última pregunta que tenemos aquí que es muy interesante, que nos dice qué diferencia fundamental existe desde cuando se utilizan calcinables sobre el pilar estético frente a la utilización de interfaces. Bueno, realmente a día de hoy, obviamente, toda la prótesis mecanizada y todos los avances posteriormente para construir esas prótesis desde un punto de vista digital, con las tecnologías CAD/CAM, van a ser las opciones más preferentes. Quiere decir, las prótesis hoy, que sean coladas, que sean sobrecoladas, siempre van a tener la posibilidad no solamente de una indexación mucho peor que una prótesis mecanizada, también van a tener mucho mayor riesgo de las filtraciones bacterianas a través de unas interfaces en esos microapps mucho mayor. Por eso nosotros recomendamos realizar una prótesis 100% mecanizada en sus componentes, que es un implante con una conexión cónica interna, un pilar intermedio mecanizado y anodizado y posteriormente sobre ese pilar intermedio mecanizado y anodizado una interfase también mecanizada y anodizada que va a tener un ajuste de altísima precisión tanto a nivel mecánico como a nivel biológico. O sea, quiere decir, creo que no debería de existir otra forma de entender hoy la construcción de una prótesis sobre implantes que no sea a través de una interfase mecanizada y anodizada para hacer una prótesis cemento atornillada. Antonio, creo que lo último que nos queda decir a todos es lo que está ahora mismo en pantalla. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos ha hecho corto, necesitamos más de Antonio Murillo en Movimiento Galimplant. Entonces, bueno, esperamos verte aquí muy pronto, que estés aquí de nuevo con nosotros y muchísimas gracias a ti y a todos los asistentes que nos han acompañado esta tarde-noche. Muchas gracias. Un placer. Buenas noches a todos. Muy buenas noches y muy pronto volveremos con Movimiento Galimplant, volumen 63. Os esperamos.